Creo que es un privilegio el poder compartir la palabra, el poder predicar y que gente pueda escuchar palabra. Pienso que esto es uno de los trabajos que más cuesta, porque tenés que tener una vida de ejemplo para poder predicar. Yo le digo siempre a mi esposa que si ella no me cree, pues entonces ya torcí, ¿verdad? Ya la chapaleé. Pero mientras ella crea, ¿verdad?, lo que estoy predicando, porque con ella uno está las 24 horas casi, ¿verdad? Sábado y domingo, entonces ya le creen a uno. Y gracias al pastor por darme la palabra en esta noche. Quiero enseñar algo, hermano, de que el Espíritu ha estado poniendo en mí. Y me decía con claridad que lo compartiera a la iglesia. Y espero que esta noche usted se lleve esta palabra para su casa, ¿verdad? Y para su vida. Hay palabras que te marcan. Yo le digo al pastor, no soy de los que apunto, ¿verdad? Pero yo me recuerdo el primer día que vine a la iglesia y recuerdo la palabra que el pastor predicó, que fue acerca del hijo pródigo. Y él andaba brincando en las en las bancas, y en la forma que lo predicó, entonces me dejó marcado. Y esa palabra yo la mantengo siempre allí en mi espíritu. Y vamos a ir a Génesis, hermano. Tal vez le va a costar un poquito encontrarlo, ¿verdad? El primer libro de la Biblia. Y vamos a ir, para que no vayan tan lejos, vamos a ir al versículo 2. Me encanta la palabra cuando Dios te la da, hermano, cuando Dios te la revela. Y porque la palabra te da vida. Y por lo menos yo creo que todos tenemos un Dios que nos habla, ¿verdad? ¿Sí o no? Amén. Tenemos un Dios que nos escucha. Amén. Entonces sin duda es un Dios que te va a revelar y que te va a dar cosas nuevas cada día. Entonces en el versículo 2 dice: y la tierra, dice, estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios, dice, se movía sobre la faz de las aguas. Y allí nos vamos a quedar. Y dice, y el Espíritu de Dios se movía, ¿dónde? Sobre la faz de las aguas. Entonces cuando yo estaba leyendo esta palabra, hermano, y créanme que yo la había leído por cientos de veces esta palabra, cientos y cientos de veces, pero el Espíritu me dijo: Luis, pone atención a lo que estás leyendo y mira con claridad lo que está en esa palabra. Y entonces me marcó y el Espíritu me fijó los ojos, hermano, porque uno de humano es bien distraído. Pero el Espíritu me fijó los ojos, donde dice: y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, ¿verdad? Y entonces vino a mi mente algo que mi hijo me estaba compartiendo un día. Me dice: papá, ¿usted sabía que los seres humanos, me dice, tenemos 3 partes de agua en el cuerpo? Le digo yo: no sabía, pero es bueno saber, le digo yo, y me quedé allí, ¿verdad? Y entonces cuando el Espíritu me dice esto, que el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas, me dice: el Espíritu se mueve siempre en lo que tiene vida. Entonces, ¿por qué se movía el Espíritu de Dios sobre la faz de las aguas? Y yo le pregunto al Espíritu: ¿por qué te movías en la faz de las aguas? El Espíritu me dice: yo me movía en la faz de las aguas porque las aguas estaban limpias y estaban puras. Las aguas no estaban contaminadas, entonces las aguas no tenían todavía ningún sacrificio de sangre. Las aguas todavía no tenían impureza, porque dice como en el principio. El principio en la Biblia, hermano, es lo que siempre ha sido. Por eso dice la Biblia así: en el principio, dice, o sea, siempre ha sido que el Espíritu se movía sobre las aguas. Entonces, después me lleva otra palabra. Y si Dios nos puso a nosotros 3 partes de agua, hermanos, en nuestro cuerpo, fíjense que nos puso algo más, que nos puso una de tierra. Y nosotros vamos a los libros, ¿verdad? Y vamos con los científicos, y fíjese que la tierra tiene 3 partes de agua y tiene una de tierra. ¿Por qué Dios nos hizo tan parecidos a nosotros con la tierra donde nosotros habitamos? ¿Por qué te hizo de tierra? ¿Y por qué nos puso agua? Entonces es algo, hermano, con tanto sentido, donde Dios se inspiró tanto para hacernos a nosotros así, hermano, porque Él estaba viendo que nosotros teníamos que producir. Lo mismo que estaba hablando el pastor.
acerca del río Nilo, que dice que riega aún los desiertos y riega muchos lugares, y entonces dice que esto produce fruto. Es lo mismo en nosotros, hermano. Yo le quiero decir que el agua sin la tierra no puede producir. Puede tener tierra, pero si usted no tiene agua, usted no puede producir, ¿cierto? ¿Cuántos sembraban allá brócoli o tomate o yo no sé cuánto arroz, así como yo lo hacía? Entonces, cuando nosotros miramos que el Espíritu de Dios se mueve sobre la faz de las aguas, porque las aguas están limpias y están puras, también el Espíritu me decía, es necesario que nosotros como hijos de Dios, nuestras aguas estén limpias y estén puras. Las aguas de la iglesia tienen que estar limpias y tienen que estar puras, hermano, para que el Espíritu de Dios pueda moverse dentro de la iglesia, dentro de cada uno de nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Porque son los principios de Dios y entonces Dios no cambia sus principios. Dios no puede cambiar sus principios porque la Biblia dice que Él no es hombre ni hijo de hombre para arrepentirse de lo que dejó escrito. Por eso lo que está escrito tiene que cumplirse en cada uno de nosotros. Entonces cuando nosotros vemos nuestra vida, ¿verdad? Nosotros preguntémoslos, ¿cómo están nuestras aguas? ¿Cómo están nuestras aguas? ¿Están limpias? ¿Están puras? ¿Son dignas las aguas de nosotros para que el Espíritu de Dios se pueda mover? Cuando nosotros miramos a una persona en el hospital, fíjense que yo no sé, ¿verdad? No soy científico ni soy doctor tampoco, pero yo miro que nomás llega una persona al hospital y luego le están metiendo una cosa que como es agua. ¿Es agua llena o no? Es agua. Es agua lo que le ponen al paciente. ¿Pero por qué le están poniendo agua? Porque nosotros necesitamos agua. El Espíritu Santo necesita algo donde moverse en nosotros, hermano. Entonces Dios dice que hace el hombre, ¿verdad? Y dice que hizo un muñeco. Hizo un hombre y lo hizo ¿de qué, hermano? De polvo, de tierra, ¿verdad? Entonces, y después dice que le sopló soplo de vida, espíritu. Cuando le sopla el espíritu, entonces le mete el agua. Y entonces el espíritu empieza a moverse y la tierra se puede mover. ¿Entienden? Entonces, ¿cómo nosotros mantener los principios de Dios dentro de nosotros? Para que las aguas puras, para que las aguas limpias puedan ser habitadas por el Espíritu Santo de Dios. El agua limpia produce vida, hermano. El agua limpia puede ser tomada. El agua limpia, hermano, es deseada. El agua limpia es aceptada. Entonces nosotros necesitamos que nuestras aguas puedan estar limpias para que el Espíritu Santo pueda venir a vivir dentro de nosotros. Y así me decía el Espíritu. Entonces hay un misterio en el agua. Hay un misterio y Dios siempre ha usado el agua como un medio de vida. Y Dios no cambia sus principios. ¿Por qué? Mire, dice, el agua, hermano, nuestra agua necesita ser limpia por el Espíritu Santo. Y el agua limpia produce vida. ¿En dónde produce vida el agua limpia? Produce vida en los árboles, produce vida en los vegetales, produce vida en nosotros. El agua, hermano, representa la vida de esta tierra. El Espíritu representa la vida de la iglesia. Si nosotros no tenemos el Espíritu Santo, entonces nosotros no tenemos vida espiritualmente con Dios. Es necesario que el Espíritu pueda mover las aguas de nosotros para que nosotros vayamos y podamos producir vida en otros lugares. La Biblia dice, hermano, que Jesús estaba predicando, Él estaba hablando, dice, y les dice de su interior, dice, van a correr ríos de agua viva, dice. Y esto decía acerca del Espíritu que habría de venir sobre de ustedes, sobre de mí. Ríos de agua viva. Entonces, ¿por qué no dijo mar? ¿Por qué no dijo pozos de agua viva? ¿Por qué no dijo vertientes de agua viva? Sino que dijo ríos de agua viva. Por lo mismo que estaba diciendo el pastor. Porque los ríos, hermano, tienen la cualidad de regar pueblos, de regar ciudades, de regar aldeas. ¿Sí? Y puede haber una casa, pero si pasa por ahí ese río va a ser regado, lo que siembren ahí va a ser regado. Por eso es necesario que los hijos de Dios puedan tener sus aguas limpias para que los ríos de agua viva puedan correr dentro de nosotros y esta tierra pueda ser regada para que cuando nosotros vayamos la tierra buena pueda dar fruto.
¿La captamos? ¿Por qué entonces nosotros, hermano, de repente sentimos que estamos aquí, que estamos allá y que no escuchamos la voz de Dios ni miramos como con los ojos de Dios? ¿Saben por qué? Porque nuestras aguas se están ensuciando, nuestras aguas no están puras y no están limpias. Por eso cuesta escuchar la voz de Dios y por eso cuesta ver como Dios mira y por eso cuesta caminar en los caminos de Dios. Porque esta tierra, hermano, la parte de tierra que nosotros tenemos tiene que ser regada por el Espíritu y tiene que ser gobernada por el Espíritu. Ahora mire, hermano, si nosotros tuviéramos más tierra que agua, ¿cómo seríamos entonces? Y yo le decía al Señor, ¿verdad? Señor, ¿y por qué no nos hiciste de oro, verdad? ¿Por qué de tierra? Yo nunca le había preguntado a Dios, ¿por qué nos hizo de tierra? Los podía haber hecho de oro, ¿ah? ¿Verdad? De metal, de cualquier metal, pero Él dijo, pero vamos a hacer de tierra, dijo. ¿Sabe por qué, hermano? Porque cuando, bueno, yo en mi pueblo, ¿verdad? Cuando yo iba, entonces yo sembraba el maíz y entonces a los días salía allí una plantita y esa plantita iba dando crecimiento y crecimiento y al tiempo daba fruto. ¿Sabe por qué nos hizo de tierra, hermano? Porque en la tierra uno puede sembrar y la tierra puede producir. Por eso usted es tierroso y yo soy tierroso. Por eso yo soy hijo de Dios. ¿Ah? Un tierroso hijo de Dios. No me hizo de oro, porque si Dios me hubiera hecho de oro, entonces yo fuera más engreído, fuera más egoísta, fuera más creído. Y yo dijera, miren, yo soy de 24 quilates, aquel solo es de 14. Por eso nos hizo a todos de tierra, pensando Él que cuando caera la palabra en nosotros íbamos a tener la capacidad de recibir la palabra, ponerla dentro de nosotros y el Espíritu pudiera regarla y entonces nosotros podíamos dar mucho fruto. Por eso somos de tierra, por eso Dios dijo, hagámoslo de tierra al hombre. Porque si lo hacemos de tierra, este hombre va a poder producir, este hombre va a poder dar fruto y este hombre va a poder plantar en cualquier lugar. Sí, hermano, ¿sabe por qué? Porque es tierra, usted en cualquier lugar de la tierra puede producir, porque es tierra. Ajá. Entonces, cuando nosotros somos regados, hermano, por el Espíritu Santo, entonces nosotros empezamos a ver los frutos de los ríos de agua viva. ¿Qué dice la palabra? La Biblia dice, hermano, en Gálatas 5:22, si lo tenés allí, Willy, nos habla acerca de los frutos del Espíritu. Entonces estos son los ríos de agua viva, hermano, y son los frutos que van a producir todos aquellos donde las aguas están puras y están limpias. Y dice, más el fruto del Espíritu es ¿qué? Es amor, hermano. Es amor. Lo primero, por eso les digo, Dios no cambia sus principios, porque la Biblia dice, Dios es amor. Y como Dios es amor, el primer principio que Él quiere que tenga su iglesia es el amor. Entonces cuando los ríos de agua viva están regando la tierra, entonces uno produce amor. Uno produce amor. Podemos amar al hermano. Entonces podemos hacer cosas que nosotros antes no hacíamos, porque estamos siendo regados por los ríos de agua viva de Dios. Pero si nosotros no somos regados por los ríos de agua viva, entonces lo que va a producir la tierra, el Espíritu, la tierra, las aguas, la tierra, lo que va a producir la carne, entonces es odio, es amargura. Por eso es necesario que el Espíritu de Dios pueda correr dentro de nosotros con sus ríos de agua viva para que nosotros podamos dar amor. ¿A quién sería, a quién sería el primero que tendríamos que amar nosotros? Como dicen los colombianos, vea, la vieja. Si usted ama a su esposa, si usted ama a su esposo, usted ya está conociendo algo. De verdad, porque fíjese, 365 días del año estar con ella y pasan 10, pasan 15, pasan 20 y todavía está vivo y todavía está viva. Tiene que tener mucho amor. ¿Sí o no?
Entonces, ¿pero qué produce eso, hermano? Los ríos de agua viva. El Espíritu está interesado en que los frutos de Él puedan salir a la luz en nosotros. No podemos predicar algo que nosotros no vivimos y no podemos mostrar. ¿Cómo, hermano? Sería imposible. Solo el Espíritu puede cambiar estas cosas en nosotros. Entonces dice, gozo, paz, paciencia. ¿Son los frutos de quién? Del Espíritu Santo de Dios. Son los frutos que Él quiere reflejar en nosotros. Son los que se tienen que mostrar en la iglesia. Son los que se tienen que mostrar en el trabajo. Son los que se tienen que mostrar en la calle. Pero los ríos de agua viva tienen que estar siempre corriendo dentro de nosotros. Yo me recuerdo cuando estaba en Guatemala, hermano. Entonces el río se llenaba, fíjense. Entonces el río cuando se llenaba, fíjense que traía un montón de basura. Pero yo me fijaba que la basura siempre se quedaba en las orillas. Eso pasaba en mi pueblo, yo no sé si en su pueblo pasaba eso. Entonces me decía el Espíritu, los ríos caudalosos, los ríos fuertes, siempre la basura que quiere entrar dentro de ellos, los ríos no la van a mantener en el centro y no van a dejar que se contaminen sus aguas, sino que siempre las van a sacar. Por eso cuando el Espíritu Santo de Dios gobierna nuestras aguas, entonces el pecado, todo lo que apesta, todo aquello que contamina, no puede permanecer en el río, sino que el río lo saca. Y por eso usted y yo vamos a escuchar la voz de Dios y vamos a hacer la obra de Dios, porque el Espíritu Santo es el que se encarga de limpiar a nosotros. No nos encargamos nosotros, sino que el Espíritu es quien gobierna nuestras aguas. Es el Espíritu Santo. Una iglesia sin Espíritu no tiene vida. Una iglesia sin Espíritu no puede producir. Una iglesia sin Espíritu no puede escuchar la voz de Dios. Una iglesia sin Espíritu no puede caminar en los estatutos y en los mandamientos de Dios, sino que va a andar siempre en la tierra, va a andar en la carne y va a ser conforme a la carne. ¿Cómo cambiar eso nosotros, hermano? Y cuando el Espíritu me decía, yo no cambio mis principios, yo no cambio mis principios, y los principios son los mismos y van a permanecer siempre igual. Dice en Eclesiastés, nada nuevo hay debajo del sol, dice. Siempre es lo mismo, siempre es lo mismo. Los principios de Dios no cambian. Entonces, ¿cómo producir los frutos del Espíritu? Pero ¿qué pasa, hermano? Si la tierra, si la carne empieza a gobernar y no el Espíritu. Entonces dice, y los frutos de la carne son, ¿cuáles son, hermano? Fornicación, adulterio, lascivia, pleitos, contiendas, disensiones, celos. Preguntémoslo nosotros, ¿en qué lado estamos nosotros? Si los ríos de agua viva están gobernando nuestro interior, o es la tierra o es la carne que está gobernando. Pero los principios de Dios dicen que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu de Dios quiere moverse dentro de nosotros para que nuestros pensamientos, para que nuestros deseos, para que nuestras intenciones, para que nuestra alma, nuestra voluntad pueda ser gobernada y puesta en el Espíritu de Dios. La iglesia necesita entender esto. Nosotros necesitamos entender esto. Mientras nosotros queramos luchar con nuestra fuerza, la Biblia dice, no es contra sangre ni carne. Entonces nosotros no podemos luchar con nuestra sangre ni con nuestra carne, sino que tenemos que luchar con el Espíritu. Pero el Espíritu Santo se va a mover en aguas limpias, en aguas puras. El Espíritu Santo se va a mover en aquellos ríos que son violentos, que son caudalosos, aquellos ríos que no dejan que la basura permanezca en sus aguas. Y eso es lo que nosotros necesitamos. Una iglesia que vive en ese sentir, entonces va a tener amor, va a tener gozo, va a tener paz. Entonces nosotros vamos a empezar a ver las cosas que la palabra de Dios dice. Y el Espíritu me llevaba a la iglesia primitiva. ¿Qué pasaba con la iglesia primitiva? La Biblia dice que la iglesia primitiva todos estaban en un mismo espíritu, estaban en un mismo sentir, todos en una misma cosa. Por eso la iglesia tiene que ser gobernada por el Espíritu, porque entonces todos aquí vamos a estar en una misma cosa. Y cuando el pastor habla acerca del Espíritu, acerca de predicar la palabra, acerca de la sanidad, la iglesia va a entender y la iglesia va a hacer.
No porque la iglesia ha entendido en la carne, sino porque el Espíritu le lleva al corazón, al deseo, a la voluntad, al alma, a sus pensamientos, a sus deseos, a todo, hermano, y empieza a obrar conforme la palabra de Dios. Es así. Es por el Espíritu. Nosotros no podemos gobernar por medio de la carne. Nosotros no podemos hacer por medio de la carne. Necesitamos que nuestras aguas sean limpias. ¿Qué cosas están contaminando nuestras aguas? ¿Qué está produciendo nuestra tierra? Fíjense que en la tierra, hermano, así como produce buenos frutos, así también produce plagas. ¿Verdad? Allá en mi pueblo hay una planta que se llama, que nosotros decimos mozote, que cuando uno va y uno quiere sacar el maíz, entonces se le pega por todo el cuerpo a uno. Es incómodo andar con eso, son como espinas en todo el cuerpo y no te deja trabajar. Ajá. Y cuando vas y querés desherbar, querés limpiar tu milpa, tu tomate, hay un monte que se llama cuerdilla, y se mete por todos lados y lo arrancas y le echas veneno, y esa planta no es difícil de matarla. Entonces hay plagas que vienen a la tierra, hermano. Hay plagas que vienen a la carne y que se meten con raíces profundas. ¿Será que nosotros necesitamos que el Espíritu venga, hermano, y las queme por completo? Que las queme por completo. Si nuestra tierra está produciendo los frutos que no tiene que producir, nosotros necesitamos el fuego del Espíritu Santo para que nuestra tierra sea limpia. Entonces la tierra, dice la Biblia, que esa tierra va a ser deseable. Y la tierra dice que no producía, entonces va a producir. Jesús dice esto, hermano, que el sembrador dice que salió a sembrar, y cuando tiró la semilla, dice que parte de la semilla, dice que cayó en el camino, las piedras, y después dice que otra parte, ¿verdad?, cayó en los pedregales, en el camino, en los pedregales, y después en los espinos. Pero dice, pero parte, dice, de la semilla, dice, cayó en buena tierra. Entonces cuando Jesús está dando esta parábola, dice, esta semilla yo la tiro en buena tierra. ¿Quién es la tierra? ¿Quién es la tierra, hermano? Yo soy la tierra. Entonces cuando usted está escuchando esta palabra, usted que confesó a Cristo Jesús, esa es la semilla que se está depositando en usted en esta noche. Y entonces le dice, usted va a producir al 100, al 60 y al 30. Pero de que produce, produce. De que produce, produce. ¿Sabe por qué? Porque usted ya es buena tierra. Usted ya es buena tierra. Usted no es poca tierra como la que estaba en el camino, como la que estaba en los pedregales. Usted ya no está lleno de espinos. Usted tiene que ser buena tierra, y yo tengo que ser buena tierra para producir al 100, al 60 y al 30. Ese es el llamado. Entonces Jesús dijo, ustedes son tierra, yo puedo sembrar en ustedes esta palabra y ustedes van a poder producir. ¿Hemos producido, hermano? Y si hasta este tiempo no hemos producido, ¿será que podemos producir? ¿Ustedes creen que podemos producir? Yo digo sí. Claro que podemos. A veces, hermano, ministramos a una persona 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 veces, 10 veces, yo no sé cuántas veces, y viene y confiesa a Cristo una vez y otra vez y otra vez. Pero yo miro la Biblia y dice, mientras hay vida, hay esperanza. Entonces ese puede producir. ¿Cuándo es el tiempo que va a producir? Yo no sé, pero yo no soy juez, yo no soy Dios. Dios va a hacer que produzca esa persona. Y vamos a poder ver el fruto. Vamos a poder ver lo que Dios quiere hacer en nosotros. Entonces miremos nosotros, hermano, cómo están nuestros ríos. ¿Se está moviendo el Espíritu Santo de Dios como al principio en nuestras aguas? ¿Cómo está nuestra tierra? ¿Qué está produciendo nuestra tierra? ¿Tenemos amor, hermano? ¿Tenemos amor para el hermano? ¿Podemos amar a nuestro vecino? ¿Podemos amar a las personas con las que trabajan con nosotros? ¿Podemos ver a los principios de Dios? ¿Podemos ser guiados por el Espíritu? Es algo que solo usted puede producir, porque usted es su propia tierra, hermano. Usted es su propia tierra. Usted sabe cómo limpia su tierra. Yo sé cómo limpio mi tierra. Es algo que yo no le puedo decir a nadie. Yo puedo predicar la palabra y dar la palabra que el Espíritu me revela, pero cada quien cómo limpia su tierra, ellos saben.
Porque si usted habla con los agricultores, ¿verdad? No, dice, si usted le pone esto y esto es mejor. No, no, esto y esto, dice. Pero ¿sabe cuál es lo mejor en nuestra tierra, hermano? El Espíritu Santo. En esto todos vamos a estar de acuerdo aquí. Porque si el Espíritu Santo no sana la tierra, si el Espíritu Santo no limpia la tierra, y si el Espíritu Santo no riega la tierra, entonces ¿quién lo va a hacer? ¿Y qué lo puede hacer? Nada lo puede hacer. Necesitamos ser gobernados por el Espíritu Santo. Entonces cuando el Espíritu Santo nos gobierna, hermano, aquí nosotros vamos a venir con gozo, vamos a venir con alegría. No nos vamos a estar durmiendo ahí en la silla. Y está durmiendo, métale un codazo al que se está durmiendo ahí. Mírelo a ver cómo está, a ver si está despierto. ¿Ah? Vamos a venir despiertos, contentos. ¡Wow! ¡Qué palabra! Y no vamos a decir, la palabra estuvo bonita. Yo siempre les digo, dejen de papada, les digo yo, ¿qué palabra bonita? No, la palabra estuvo desafiante, la palabra me habló de esto para que hiciera esto y esto y esto y esto. Usted no encuentra en la Biblia, hermano, que a Jesús le dijeron, Jesús, qué bonita es tu palabra. Más bien andaban buscando unas grandes piedras para ver con cuál le pegaban. ¿Sí o no? Entonces la palabra es vida, hermano. Esa palabra tiene vida, tiene que decir usted. Esa palabra es del Espíritu, esa palabra es del reino, esa palabra me lleva a hacer algo en mi vida. Eso es lo que tenemos que ver nosotros en la palabra. No es que estuvo buena, no es que estuvo bonita, wow, qué rico, no. Nosotros tenemos que tener el lenguaje del Espíritu, y cuando leemos la palabra y escudriñamos la palabra, hablamos con palabras de reino y no con palabras humanas. Miramos como dice la Biblia y hacemos como dice la Biblia. Y ya dejamos los dichos de los abuelos. Entonces miramos diferente. La palabra es vida y es espíritu. El Espíritu produce algo en nosotros, el querer como el hacer, Dios lo produce. Es necesario que volvamos a los principios. Los principios no pueden ser cortados de la palabra, hermano. Tienen que permanecer. Y si Dios usó a una iglesia que estaba en un mismo espíritu, en un mismo sentir, en una misma cosa, yo te quiero decir que Dios va a usar a una iglesia que se levante en el mismo sentir, en el mismo espíritu y en la misma cosa en este tiempo. El cuerpo perfecto de la iglesia tiene que levantarse con esos estatutos, con esas cosas que Dios ha dicho y ha escrito, hermano. No pueden ser cambiados. No pueden ser cambiados. No es el estudio. Yo no soy teólogo. Nunca he ido a un instituto bíblico para estudiar la palabra. Pero una cosa, el Espíritu me dijo un día, me dice, Luis, ¿quién te enseña? Yo le digo, ¿quién me enseña, Señor? Me dice, el que crió los cielos y la tierra te enseña. Entonces es el que nos tiene que guiar siempre a nosotros. El que crió los cielos y la tierra. No con un libro, hermano, escrito por un hombre, sino por la palabra de sabiduría que viene del cielo, que viene del reino. Y no me lo da a mí, déselo a Dios, porque Él es el que le da la sabiduría a usted, a cada uno de nosotros. Pero necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. Y para terminar, hermano, vamos a ir a Ezequiel. Empiece a buscar ahí en su Biblia. Mire lo que dice en Ezequiel, hermano, 36, 25 y 26. Dice, esparciré sobre vosotros, dice, agua limpia, y seréis limpiados, dice, de todas vuestras inmundicias, de todos vuestros ídolos, os limpiaré. Siguiente. Y os daré corazón, ¿qué? Corazón nuevo, hermano. Porque cuando vienen las aguas limpias, entonces el corazón es limpiado y se hace nuevo. Y entonces, mire, y pondré espíritu nuevo dentro de... Dice espíritu. El espíritu se mueve en aguas, ¿qué? En aguas limpias, hermano. Y quitaré de vuestra carne, dice, el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Un corazón de carne. Entonces viene y nos limpia, viene y nos purifica. Por eso usted va a ver hombres diferentes y mujeres diferentes cuando son limpiados, cuando somos limpiados por aguas limpias. Las aguas limpias, hermano, las podemos tomar. Las aguas estancadas apestan. Las aguas estancadas huelen mal. Las aguas estancadas son peligrosas porque las aguas estancadas se pueden secar. Entonces muchas veces nuestras aguas están a punto de secarse. Y el Espíritu tiene que moverse en aguas que corren. Hagamos que nuestros ríos, hermano, vengan
y se muevan de pies a cabeza, de pies a cabeza. Y me decía el Espíritu, cuando los ríos se mueven, entonces pueden sacar las ligaduras de opresión. Las ligaduras de opresión, hermano, me decía. Por eso usted va a ver que cuando la persona es ministrada, la persona empieza a vomitar unas ligas, ¿verdad? Una saliva espesa, empieza a echar como mucho moco con lágrimas, y entonces algo como aceitoso. ¿Sabe por qué? Porque esas ligaduras de opresión están saliendo del cuerpo, porque los ríos de agua viva, el Espíritu Santo de Dios está limpiando las aguas en el interior de nosotros. Por eso la gente es sana de enfermedades, de dolores, de cosas que los médicos no tienen explicación, porque es el Espíritu quien se encarga de limpiarlos, de los huesos, de los tuétanos, del corazón, de los sentimientos. Yo no sé de cuántas cosas, ¿verdad? Pero es con las aguas del Espíritu cuando un corazón es un corazón hecho de carne. Entonces póngase de pie, hermano, y lo quiero dejar con esa palabra. Miremos nuestras aguas, miremos nuestra tierra. ¿Qué está produciendo nuestra tierra? Dios nos está hablando cuántos estamos aquí. Dios está hablando como individuos, como personas. Dios nos está hablando a nosotros, hermano. Limpiemos nuestras aguas, limpiemos nuestra tierra. Volvamos a los principios del Espíritu Santo, donde dice: y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Él quiere moverse en tus aguas, hermano. Él quiere moverse en tus aguas. Cierra tus ojos. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por los ríos, Señor Jesús, que están corriendo dentro de cada uno de nosotros. Gracias porque están limpiando las aguas, Señor Jesús. Gracias porque ahora vamos a producir, Señor. Vamos a producir, vamos a producir. En el nombre de Jesús. Es el Espíritu Santo de Dios. Irasheta Ramakanda, Ita Ramashita. Si tú quieres pasar al frente, hermano, eso es solo si tú quieres. Aquí estamos nosotros, nos ponemos en primera fila para que Dios venga y limpie nuestras aguas. No podemos decir: yo no necesito, yo no necesito. Necesitamos que nuestra tierra sea limpia, necesitamos que nuestros ríos sean limpios, hermano. Si quieres pasar, está abierto este lugar para que juntos, hermano, en un mismo sentir, en un mismo espíritu, podamos adorar y podamos adorar el nombre de Jesús. Él es que nos guía. Vamos, que se mueva, hermano, dentro de nosotros. Más se limpian. Cuando la obediencia viene, hermano, entonces el Espíritu se puede mover. Cuando escuchamos la palabra y somos obedientes a la palabra, entonces vamos a poder dar fruto. Entonces nuestro corazón cambia, hermano, y todo alrededor de nosotros cambia, porque empezamos a regar y empezamos a producir vida. Vamos, hermano, da vida en tu hogar, da vida en tu familia, da vida donde sea que tú te pares, donde sea que tú corras. Qué bueno. La palabra dice que de tu interior correrán ríos de agua viva, ríos de agua viva. Y hoy declaramos que tú eres de esa tierra, que la semilla ha sido tirada en buena tierra. Tú eres la buena tierra que dará mucho fruto, mucho fruto, mucho fruto. Porque hoy las aguas se limpian. Hay aguas limpias dentro de ti, que te están saturando, que está llenando tu espíritu, que está levantando, que está poniendo aliento de vida, aliento de vida sobre ti. Ah, Padre, gracias, porque hay un pueblo que te ha creído, porque ha caído en buena tierra. Porque la palabra ha caído en buena tierra y hay mucho fruto, hay mucho fruto. Y el Espíritu Santo pone aliento de ti para anunciar, para hablar, para declarar palabra de vida, palabra de vida. Porque tú eres el portador de vida, tú eres el portador de vida. Padre, gracias. Yo he sido confrontado esos días muy fuerte, y esa palabra golpeaba ahora, porque estos días he estado en la presencia de Dios,
Pidiéndole a Dios misericordia, hermano. Pidiéndole a Dios misericordia. Gracias porque la palabra es cortante, Dios, como espada doble filo. Y los fundamentos los estableces tú, Señor. Y tú nos hablas. Padre, cada uno de nosotros sabe cómo se ha ido contaminando las aguas. Pero he encontrado un misterio también, Señor, que cada tiempo, hay una distancia que si el agua corre se vuelve a purificar. Ahora deja que corra el agua, deja que fluya. La única forma es pidiendo perdón. Perdón, Padre. Tal vez antes tenías pasión por una persona, llamarla, buscarla, evangelizarla, hacer las cosas con amor. Cualquier detalle, antes lo hacías con amor, con entusiasmo, y se ha perdido ese entusiasmo, ese amor. Lo que haces, lo que compartes. Cada quien aquí sabe. El congregarte, tu célula, el discipulado. Encontrábamos ahí en la iglesia, en Hashtown, que la mayor parte llegan en taxi al discipulado. Cuando miraba a esa gente que pagan 20 pesos para ir al discipulado y lo hacen con tanta alegría por el taxi, yo venía y digo, aquí Dios va a hacer cosas grandes. Líderes que tienen una célula, por favor, muchachos del ministerio, Señor, mira el corazón de nuestros jóvenes que se endurece cada día, Dios. Sánalo. Sana el corazón de nuestros niños, nuestra casa. Yo no sé de lo que ibas a hablar hoy, Padre. Lo que sí sé que siempre me hablas. Siempre me exhortas. Siempre me orientas, me guías, me diriges, me corriges, me disciplinas. Gracias. Gracias. Con poder y gloria, Toma nuevas fuerzas. Gracias, Jesús. eres agua viva, Fuente inagotable, consejero y consolador. Consejero y consolador. Tomando el control. Tomando el control. Espíritu Santo. solo respira su presencia. Tú. Él está aquí hoy para abrazarte con su amor.